Muy bien, esta mañana quiero compartirles una palabra que tiene que ver con los ambientes de gracia. Con los ambientes de gracia. Ayer, sábado, en la mañana tuvimos un desayuno con todos los pastores internacionales de BMF y los del país y toqué algunos asuntos muy importantes porque si hay algo que necesitamos hoy, en este tiempo de tanto dolor, de crisis, de funerales, de parientes hospitalizados, conectados, en esa zozobra de no saber qué nos dirán mañana, si el pariente murió o está mejorando, necesitamos entender con claridad y en profundidad la gracia de Dios. Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia es todo suficiente. Bástate mi gracia, te basta mi gracia. La gracia todo suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Que la palabra gracia no termine siendo de esas palabras manoseadas, que de tanto usarla ya le perdemos el peso específico y termina siendo parte del paisaje doctrinal de nuestro lenguaje evangélico, pero no tiene el peso. Así que vamos a refrescar este principio los próximos minutos. Vamos a hablar de qué importancia tiene que la gente que viene a las casas iglesias, la gente que se conecta con nosotros, encuentre ambientes de gracia. Puede repetirlo conmigo: ambientes de gracia. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, habla tres parábolas que comprenden tres pérdidas. Se habla de la oveja perdida que el pastor fue a buscar, y se habla de la moneda perdida, la mujer que perdió la moneda en la casa y que la barrió la casa, la limpió y luego encontró la moneda perdida y se alegró tanto que salió por todo el barrio contándole a las vecinas que había encontrado la moneda perdida. La oveja se perdió fuera, la moneda se perdió dentro. Hay pérdidas de gente, valioso potencial, que se pierden afuera, pero otros están perdidos dentro de la iglesia porque ya se asumen salvos, pero no han sido perfeccionados, no están sirviendo a Dios, el potencial está ahí castrado, entonces están perdidos dentro de la casa. Hay mucha gente que está perdida dentro de la casa. Necesitamos al Espíritu Santo para que podamos encontrar esas monedas perdidas dentro de la casa. Pero también tenemos en Lucas 15 la parábola del hijo pródigo o del padre amante. Este padre tenía dos hijos y el menor de ellos le pidió la herencia antes que se muera. Eso fue violento. Es como decirle: papá, no puedo esperar que te mueras. Dame lo que me corresponde. Y el padre les repartió a los dos hijos la herencia, al que la reclamó y al que no la reclamó. Y les repartió, plural, sus bienes. Así que el hijo mayor, que se quedó en casa, también recibió una herencia. Hay muchas cosas implicadas en esta parábola, pero me voy a dedicar a hablar de un aspecto importante. El hijo malgastó la herencia, se fue a una provincia apartada y gastó toda la herencia en una vida perdida, con prostitutas, con rameras, vaya a saber cuántas cosas hizo ya sin la vigilancia del papá. Se lanzó a la vida, como decimos en Chile. La vida loca. Y bueno, se le terminó el dinero y no tenía qué comer,
y terminó en una situación de calle y se arrimó, dice el Señor, a uno de los ciudadanos de esa ciudad a pedirle trabajo, y este criaba chanchos o cerdos y lo mandó a cuidar cerdos. Y ahí estaba, dice, y tenía tanta hambre que deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. En esa situación donde tocó fondo, mucha gente que en este tiempo ha tocado fondo, Dios está poniendo esto de los ambientes de gracia en un contexto familiar, porque la historia parte así. Había un padre que tenía 2 hijos, es un ambiente familiar, y este hijo que se descarrió terminó en un estado paupérrimo, tocó fondo, y en ese momento dice, y volviendo en sí, Lucas capítulo 15, verso 17, dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros, los que trabajaban en el campo y les pagaban por el día, ¿no? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Le costó rebobinar, como a todos. Le costó rebobinar el tema de volveré, no volveré, me da vergüenza, ¿qué le voy a decir a mi papá? Pero el hambre pudo más, el quebranto pudo más. Entonces tú no sabes lo que la gente hace cuando tiene hambre. Muchos recuperan la cordura y dicen, bueno, no estuvo bien, no me porté bien, tengo que volver. Y él dijo esto, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus empleados, hazme como uno de tus jornaleros. Y cuando volvió y ya estaba cerca de la finca, el padre nunca renunció a la idea de que su hijo volvería. Un corazón de padre. Ahora, vea esto. El hijo volvió bajo la convicción de que sería perdonado, que el padre lo aceptaría. El hijo sabía y conocía el corazón del padre. El hijo volvió porque en la casa había un ambiente de gracia, no de revanchismo, no de decirle, te lo mereces, cabezón, ¿con qué cara vuelves? Nadie le va a reflejar nada en la cara, nadie le va a enrostrar, nadie le va a sacar en cara, nada. Es más, el padre todos los días miraba en la planicie, en el camino largo, si venía alguien. Tal vez uno de estos días podría mi hijo regresar por ahí, y se sentaba en la terraza de su casa mirando. Yo me puedo imaginar el paisaje, hasta que un día viene un transeúnte de lejos. Y tú sabes, cuando uno conoce a alguien y ya convive, mi esposa o quien sea, tú lo conoces de lejos, la silueta, por la forma de caminar. Dice, uy, ahí viene mi esposa, ya sabes. Lo reconoció de lejos, lo vio y dijo, es mi hijo. Y yo sé cómo camina él. Es mi hijo. Y corrió por el camino, no esperó que el hijo llegue, corrió por el camino. Y antes de que llegue a la casa lo abrazó, lo besó, lloró en su hombro, no le importó el olor a cerdos. Un corazón de padre, un corazón de madre. Yo espero, porque la palabra que le di a los pastores ayer en la mañana, ayer sábado, fue, porque Dios me habló, que va a volver mucha gente a la iglesia.
gente que habló mal de nosotros, gente que no se fue bien, que se fue en enemistad, gente que tal vez nos desacreditó, no importa, lo que quieras, pero van a volver. Y van a volver porque tienen la convicción que en nuestras casas, iglesias, en las reuniones, hay ambientes de gracia, que nadie los va a condenar. Solo les vamos a dar amor, los vamos a recibir, les vamos a rodear con bendiciones. Si necesitan ayuda, la tendrán, no preguntaremos nada, solo bendeciremos. Esa era la convicción del hijo pródigo que volvió. Yo sé que mi padre me va a recibir. Yo me conformo con ser un empleado de él, pero no, el padre jamás lo iba a poner en una situación de jornalero. ¿Por qué? Porque los esclavos, los siervos reciben salario, los hijos reciben herencias. Y el padre, supongo que le dijo: hijo, te gastaste toda la herencia, pero no importa, tengo más. No te preocupes, tú eres mi hijo. Tú saliste de mis entrañas, eres mi hijo. Eso es muy importante que tú lo entiendas. Yo quiero leerte un pasaje en Hebreos que es tremendo. Este pasaje tiene unas cosas, no nos da tiempo de desarrollarlo completamente, pero tiene unos principios impresionantes y te lo quiero leer. Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aclara: acerquémonos pues confiadamente. Por favor, si alguien me está escuchando y esta palabra lo está tocando, acércate confiadamente. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo sé que estas cosas las he dicho, pero les dije hace algunos domingos atrás que yo tengo una dirección de Dios. Cada domingo tocar asuntos prácticos. No diluir el mensaje, porque estoy enseñando toda la semana, ustedes lo saben, cosas profundas y muchas veces complejas, en donde necesito 3 o 4 lecciones para desarrollar un principio revelacional. Pero tengo esta instrucción de Dios de que los domingos les comparta una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza, una palabra que tú la uses el día lunes, una palabra de ánimo. Y por eso estoy tocando estos temas, que son temas, no digo más fáciles, más simples, sino que apuntan a resolver y a destrabar cosas en tu vida de manera rápida. Y herramientas que las vas a necesitar mañana, lunes. Se habla aquí del trono de la gracia y que nos acerquemos para alcanzar primero misericordia. Este es el protocolo, el orden. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El trono es el trono de la gracia, pero cuando nos acercamos, primero disfrutamos, conectamos con la misericordia de Dios y luego recibimos la gracia. Regresemos a la historia del hijo pródigo.
misericordia y gracia. Quiero que entiendas esto. El hijo pródigo llegó a la casa y el padre lo recibió fuera. Corrió hacia él, lo besó, lloró en su hombro. Estuvieron largo rato, el padre tal vez acariciando a su hijo, rodeándolo con sus brazos de amor. No le importaba el mal olor ni las garrapatas de los cerdos. Todo eso está sucediendo fuera de la casa. El hijo traía mucha hambre, pero el padre activó la misericordia fuera de la casa. La misericordia la necesitas cuando vuelves. La misericordia la necesita un pecador cuando está perdido. La misericordia no es para los hijos dentro de la casa, sino para los que vuelven fuera de la casa. Fuera de la casa lo bañaron. Fuera de la casa lo desparasitaron, me imagino, lo fumigaron, le cortaron el cabello, le arreglaron su barba, lo perfumaron. El padre dijo, ahora que ya está bañado, limpio, este es mi hijo hermoso igual a su padre, póngale el mejor vestido, el mejor. Póngale el anillo en su mano. Póngale el mejor calzado en sus pies. Perfúmelo. Déjenlo como realmente como un príncipe. Y una vez que estaba guapo y ya volvió de nuevo al estatus de hijo, seguramente el hijo le dijo, papá, yo no vine por ropa. Yo no vine por el anillo, yo tengo hambre, yo vine por comida. Y puedo entender que el padre le dijo, hijo, yo lo sé, pero necesito homologarte a mi nivel. Necesito que tú estés vestido como yo, que te parezcas a mí, que estés en mi nivel para meterte en mi casa, que es tu casa. Así como estás, no puedo meterte en mi casa. Tengo que ponerte a mi nivel. Van a llegar los músicos, vamos a hacer una fiesta. O sea, esto recién arranca. Ya mandé matar el becerro gordo. O sea, se está preparando aquí una cosa de aquellas. Entonces, eso está pasando fuera. Esa es la misericordia. Cuando Dios te recoge, cuando entramos a la casa a comer y a celebrar fiesta, eso es otro nivel. Es el nivel de gracia. Le puso calzado en los pies. Eso tiene un significado del caminar correcto. Lo vistió de Cristo. El calzado es el apresto del Evangelio de la paz. Tiene que ver con el calzado. El vestido tiene que ver con vestirnos de Cristo. El anillo, autoridad. O sea, todos los privilegios el Padre se los está devolviendo. Es lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Pero no nos vamos a quedar fuera de la casa. Vamos a entrar a disfrutar el comer el becerro gordo. El becerro gordo es un tipo de Cristo. Vamos a entrar a un nivel de abundancia, de intimidad, y eso ya es gracia. La misericordia es el brazo que te alcanza, pero la gracia es el ambiente de la bendición. Esto tú tienes que entenderlo. No puedes quedarte en el nivel de la misericordia. Yo siempre pongo ejemplos. Si tú te encuentras con un hombre que está en situación de calle, desasiado, tal vez orinado, y te pide 1,000 pesos, $1, para tomar un desayuno, tú te lo das y te sientes bien porque ya hiciste tu obra buena en el día, ¿no? Te sientes bien y le das para que tome un desayuno. Eso es misericordia. Miseria y cardia. Misericordia.
el corazón, la cardia, el corazón puesto en la miseria del otro, misericordia. Pero la gracia no es misericordia. Tú vas con tu hijo y tu esposa y tu familia a comer al mejor restaurante, te gastas $100, ni te duele, comen de lo mejor en el mejor restaurante de tu ciudad. Eso ya no es misericordia, eso es gracia. Eso fue lo que el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La palabra que más se usa en el Antiguo Testamento es misericordia. Hay salmos enteros que dicen: porque para siempre es tu misericordia, porque para siempre es tu misericordia. Pero en el Nuevo Pacto, la palabra que más se usa es gracia. La gracia va mucho más lejos que la misericordia. La gracia te alcanza cuando estás caído, la misericordia te alcanza cuando estás caído, pero la gracia te lleva a la intimidad con Dios, te lleva al mismísimo trono de la gracia. Entonces hay gente que nunca transicionó de una mentalidad de misericordia a una mentalidad de gracia. Cuando tú tienes una mentalidad de misericordia, siempre vives en la meritocracia, tratando de ganarte el favor. Siempre hay un sesgo de condenación. Misericordia, Señor. Viene un temblor, tiembla la tierra. Misericordia. Y te olvidas que eres hijo en posesión de todos los derechos. Y por eso no nos atrevemos también a pedir en grande. Siempre andamos pidiendo que Dios nos resuelva un presente problema. Y hay gente que ya vive en la gracia, pero vive en la gracia mediática. Cuando estás metido en problemas, entonces pides: Señor, derrama tu gracia. Pero hemos aprendido a tener una reserva de gracia. La gracia que te hace cantar cuando estás atravesando problemas. La abundante gracia que se te ha revelado y que te hace levantar tus manos y adorar a Dios y pasar por encima de los problemas sin confundirte y sin perder de vista el objetivo, porque tú operas en la abundante gracia de Dios. No es una pequeña cuota que Dios te da para que atravieses un momento difícil, sino que es una gracia que te hace orar, bendecir, discipular, orar por los enfermos, atravesar las crisis. Abundante gracia. Entonces, esto que estamos hablando aquí es muy importante, porque lo que más quiere Dios es revelarte esa gracia, y que tu casa iglesia, el grupo de oración, sea un ambiente de gracia. Cuando la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía, el mundo de los gentiles, porque ahí se produjo un avivamiento extraordinario, y llegaron las noticias a Jerusalén, y Pedro y los apóstoles enviaron a Bernabé. Y cuando Bernabé fue para allá, dice: y vio la gracia de Dios en ellos. No cantaban las mismas canciones porque eran gentiles, no se vestían como los judíos, no guardaban el sábado, no estaban circuncidados, nada de eso. Tampoco celebraban las fiestas judías, eran gentiles. Pero dice que Bernabé vio en ellos, por encima de las formas, vio la gracia de Dios. Señores, la gracia se ve. Hay una gracia tan evidente que se ve, que cuando la gente regrese como el hijo pródigo, tenga la convicción de que va a encontrar padres y madres llenos de amor, que solo van a derramar gracia sobre ellos. No hay condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú no puedes cambiar aquello cuya existencia no reconoces.
tenemos que reconocer que tal vez no tenemos toda la luz con respecto a la gracia. Tú no puedes cambiar aquello cuya existencia no reconoces. El reconocer que tal vez hemos vivido por muchos años en la mentalidad de misericordia. Ayúdame, Señor, pero no has entrado a la posesión plena de todos los derechos de hijo. Es lo que estoy tratando de explicarte. Es por un tema de mentalidad. Esta mañana tenemos que reconocer la gracia abundante de Dios sobre nosotros. Otra vez, no puedes cambiar aquello cuya existencia no reconoces. En Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8, el apóstol Pablo dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquí dice Pablo: no os engañéis. Nosotros, los seres humanos, tenemos una capacidad infinita de engañarnos a nosotros mismos. Y uno de esos engaños es la negación. Negar en qué nivel nosotros estamos. Tú debes decirte a ti mismo la verdad en cuanto a lo que no está funcionando en tu vida. Esto no lo entiendo. La gracia todavía no se me ha revelado a mi espíritu. Si lo demoras en hacer, si demoras en abrirte al Señor, cada vez te harás más resistente al cambio. Cada vez el cambio va a ser más difícil. Por eso estas cosas hay que hablárselas de entrada a los nuevos. Nos puede ayudar mucho la visita al médico. Cuando tú vas al médico, primero tú vas al médico porque tienes un problema que tú no puedes resolver. Ese es el principio básico. Tengo un problema que no sé resolver. Necesito un especialista. Entonces tú vas al médico porque él sabe cómo resolver tu problema. Ahora, cuando tú estás frente a él asume que tú no le vas a ocultar información. El médico asume que tú vas a ser un buen informante, que le vas a contar todo lo que has comido, todo lo que has hecho. Y si hay algún episodio, algo que hiciste que te produce vergüenza, el médico te va a ayudar a que tú le cuentes, porque es un médico, ¿no? No le vamos a negar información al médico. Ahora, la negación puede matarnos. Si tú le omites al médico algo, eso puede causarte la muerte. Entonces, cerrarse a la verdad es un lujo que no nos podemos dar, es muy costoso. Cuando nosotros venimos al Señor, tenemos que abrir nuestro corazón. Él sabe todo y necesitamos ser veraces. Si tú niegas qué te está pasando, entonces alejarás la ayuda y acabarás con tus proyectos, con tus planes. Hay gente que no va al médico por miedo. Yo he sido intervenido quirúrgicamente con operaciones invasivas. Yo sé lo que es enfrentarse a un quirófano y te abren igual que un pollo, y te sacan órganos dentro de tu cuerpo. Eso es tremendo, y después viene todo el postoperatorio, donde no puedes ni reírte ni toser. Es fuerte. Pero ese es el costo
de resolver un problema físico. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, tenemos que ser abiertos, decir, Señor, yo voy a confesar delante de ti. Dice, el que confiesa y se aparta. O sea, cuando tú vienes mal con una vida, o si has estado metido en cosas que desagradan a Dios, no tengo idea por qué estoy diciendo esto, pero siento una fuerte guianza del Espíritu a soltar esta palabra. Cuando tú te has involucrado en cosas que a lo mejor ni tu esposa sabe, ni tus padres, y tú tienes tanta vergüenza de venir a Dios, estoy hablando de ambientes de gracia, y tú vienes diciendo la verdad, dice la palabra, que alcanzamos gracia nosotros por causa de eso. Es decir, Pablo dice que el que confiesa se aparta, alcanzará misericordia. Te recoge de ese estado deplorable, te recoge y luego te introduce a la abundante gracia de la bendición. No vale la pena vivir huyendo, no vale la pena vivir negando. Hoy, domingo, puede ser el gran día de tu vida en que trates con Dios todos los temas pendientes. Decirle, Señor, yo he alargado mi agonía como David. David se acostó con la mujer de Urías Eteo, Betsabé, quedó embarazada. David mandó matar al marido de Betsabé. Nadie se enteró, solo su general de ejército. Cuando lo pusieron en el frente de batalla y lo mataron. Él mandó una carta. Él escribió una carta con puño y letra a Joab. Le dijo, pone a Urías Eteo en el lugar donde arrecia la batalla para que los maten. Los muertos no hablan. Pero David se había acostado con la mujer de Urías Eteo. Es más, estaba embarazada de David. Y David escribe un salmo. David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Fueron mis días como sequedades de verano. Estoy escondiendo esto. ¿Cómo lo hago? David estaba ahogado. Cuando Dios envió a Natán, el profeta, al palacio y buscó una entrevista en privado con David y le contó la historia de la ovejita, y David se paró y dijo, ese hombre es digno de muerte. Los que han leído el pasaje saben de qué estoy hablando. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Le quitaste la mujer a Urías Eteo, tu más fiel soldado, y lo has escondido. Entonces lo que hizo Natán fue una cirugía. En realidad le trajo alivio a David. Le sacó una mochila tremenda. David confesó, David se alivió. David, si tú hubieras estado esa tarde en el palacio, lo único que hubieras sentido el llanto de David a gritos. Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, cúbreme. David fue perdonado, restaurado. Fue tan restaurado que Betsabé, cuando se acostó con David, que no era la esposa de él, era la esposa de Urías Eteo, terminó siendo su esposa y terminó siendo la abuelita de Jesús. Imagínate, entró en la genealogía de Cristo. Eso es gracia. Una situación de adulterio, de asesinatos, Dios la transforma siempre y cuando tú vengas abierto de corazón a Él. Tú no tienes idea lo que Dios puede hacer contigo los próximos años. Pero no niegues. La negación o el negacionismo te va a matar. Los ambientes de gracia te están esperando. Papá te está esperando con los brazos abiertos. Hay una fiesta. Dice que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Cuando en Lucas 15 se habla de la oveja perdida,
Dice que el pastor salió a buscar la oveja por el desierto y la cargó en sus hombros y la trajo al redil. Observa esta escena, un pastor que perdió una oveja, contó las 99 y luego le faltaba una y se fue a buscarla al desierto y la llamaba por su nombre, pues todas las ovejitas tenían nombres y las ovejas conocen el nombre del pastor, la voz del pastor. Entonces la encontró, vaya a saber, colgando de algún precipicio, no sabemos, y la cargó en sus hombros. Ahí viene el pastor con la oveja sobre los hombros. Y mira lo que dice el Señor. Así hay más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hay más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Está hablando, o sea, está usando una parábola de la oveja perdida, pero está hablando del arrepentimiento. La pregunta es, cuando tú lees el relato del pastor y la oveja, ¿en qué momento se arrepintió la oveja? No hay ningún episodio donde tú puedas ver que la oveja se arrepintió. ¿Qué es el arrepentimiento? Dejar que el Señor te cargue en sus hombros. Nada más. La oveja lo único que hizo fue prestarse al rescate para que el pastor la cargue en sus hombros y la regrese al redil. Eso es todo. Nosotros queremos que la gente confiese sus pecados, que haga ayuno, que pase vergüenza. No, el pastor simplemente la tomó sobre sus hombros y la trajo al redil. Y Jesús dijo, eso es arrepentimiento, dejarte salvar, déjate rescatar por el pastor. Quiero orar esta mañana por todos aquellos que han estado pasando tiempos de condenación, tiempos en que el enemigo también te ha tirado unos dardos y tú dices, bueno, yo no lo merezco, yo me he portado mal. Rechaza ese cuento, rechaza todo eso. Solamente créele a Dios. Si tienes que volver al redil, aquí estamos, con los brazos abiertos, esperándote. No demores. Hay una tremenda fiesta que se ha preparado para tu regreso. Ya la parrilla está lista para comer el tremendo asado del becerro gordo. Qué bueno es el Señor. Quiero orar por ti. Si hay alguien que en esta mañana está en su casa y quiere entregar su vida a Cristo, allí donde estás, cierra tus ojos y déjame orar por ti. Padre, nunca dejaremos de sentir pasión por los perdidos. Nunca dejaremos de recordar que hay gente que necesita reconciliarse contigo. En esta mañana gloriosa, yo oro para todos aquellos que en este momento, con lágrimas en sus ojos, están volviendo a ti. Por fe, donde quiera que estén, rodéalos con tu amor. Rodéalos con tu misericordia y tu gracia. Que ellos se sientan perdonados, que se sientan libres, que se sientan nuevamente acogidos por ti. Tú eres el Padre eterno. Y que cuando regresen a la casa iglesia, ellos sientan ese ambiente de gracia. Nadie preguntará nada, solo nos alegraremos de verlos y los rodearemos de amor. Los bendecimos cada casa iglesia, bendecimos a los líderes, bendecimos a los próximos que serán alcanzados. Oramos para que un río de milagros, señales y prodigios se realicen a través de tus hijos. Te damos gracias por esta tremenda reunión de alabanza y de testimonios que hemos tenido este domingo. Y oramos por el país nuevamente para que tu voluntad perfecta sea realizada en Chile. Lo creemos, lo declaramos en el poder del acuerdo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.